esta serie de capacitaciones se han hecho bajo el proyecto ACT, con la idea de introducir conceptos fundamentales sobre la resistencia a los antimicrobianos desde la perspectiva de la alimentación, de la producción de alimentos, perdón. Entonces estamos viendo componentes biológicos, técnicos, científicos, pero muy enfocados también en lo epidemiológico y en el uso de los datos obtenidos a partir de programas de vigilancia, tanto de resistencia a antimicrobianos como de uso de antimicrobianos en la producción animal. Y es lo que nos vamos a estar enfocando en estas sesiones que quedan, que son el día de hoy y el próximo martes. Entonces, como es costumbre, solamente recordarles que por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Si tienen alguna consulta durante la presentación, pueden levantar la mano y se les da el tiempo para que puedan hacer su pregunta. Y si no, ya al término de la presentación o de la sesión, tenemos algunos minutos para hacer consultas. Entonces, como saben, el curso está siendo liderado por Mauricio Copo, a quien le doy la palabra para ya iniciar, dado el corto tiempo que tenemos. Ya, muchas gracias, Ángeles. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Vamos, ¿se ve bien? ¿Sí? Ya, buenísimo. Sí, muchas gracias, Ángeles. Ya. Entonces, hoy vamos a ver vigilancia, quinta sesión, vigilancia epidemiológica de la resistencia a los antimicrobianos. Y esta va a ser una sesión larga porque vamos a ver conceptos iniciales o conceptos fundamentales sobre epidemiología. Mi nombre es Mauricio Copo, yo soy médico veterinario, consultor de FAO para estos proyectos, para el proyecto ACT en Latinoamérica, y trabajo en la Universidad de Melbourne en Australia y en la Universidad Andrés Bello en Chile. Ups. Ya, entonces, en esta sesión vamos a ver vigilancia activa en animales sanos, alimentos y el medio ambiente, vigilancia pasiva en salud animal. Vamos a ver un poquito de nuevo del modelo de datos INFAN para ver cómo calza esto dentro del programa de vigilancia. Visualización de datos, interpretación y uso de los datos. Un ejemplo de reportes para no gastar mucho tiempo, pero les dejo en las láminas están los enlaces para los ejemplos de Canadá y Francia. Y además vamos a ver muy brevemente uso de los datos de secuenciación en la práctica. Ahora, tengo que agradecerle a Anke y a Mark Stevenson, que son mis colegas en la Universidad de Melbourne, en el Centro de Salud Animal del Asia-Pacífico, donde trabajo, porque gran parte de los materiales que les voy a presentar hoy día han sido preparados por ellos y ellos me los prestaron, me los facilitaron muy gentilmente para poder hacer esta presentación. Yo no soy epidemiólogo, mi base es en microbiología, en virología, en inmunología, pero los he visto suficientes veces presentando sus cosas y he aprendido mucho con ellos, así que les agradezco mucho a ellos por los materiales que vamos a ver hoy día. Ya, vigilancia de la resistencia, pero antes de meternos en vigilancia de la resistencia vamos a ver epidemiología básica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Y esto según la Organización Mundial de la Salud Animal, es la recolección, organización y análisis sistemático y continuo, y eso es importante que sea continua, de la información relacionada a la sanidad animal y la diseminación oportuna de esta información a quienes necesitan conocerla para que puedan tomar medidas. Entonces incluye todo, desde la recolección hasta la diseminación oportuna de esta información. Y aquí entonces se hace la diferencia entre lo que es la vigilancia y lo que es el monitoreo. La vigilancia entonces es observar el estado sanitario de una población y tomar acciones cuando se llega a un umbral establecido. En cambio, el monitoreo es una observación regular del estado sanitario de una población para identificar tendencias. No es un proceso continuo. Y dependiendo de los objetivos que tenemos para nuestra vigilancia, dependiendo qué es lo que queremos hacer, es con qué frecuencia se hace el análisis de los datos, la recolección de los datos, y cuáles son los métodos de muestreo que se pueden utilizar. Y por lo tanto, y esto va a estar bastante enfocado, porque tenemos epidemiólogos en la audiencia, yo sé, y los epidemiólogos en general en medicina veterinaria están más enfocados en este tipo de cosas, en este tipo de objetivos, como detección temprana, demostración de ausencia, búsqueda de casos o cuantificar carga de enfermedad.
Esto lo vamos a después relacionar a cómo se relaciona esto, que es el pan de cada día para los epidemiólogos en sanidad animal, a la parte de resistencia. Entonces, si tenemos enfermedades ausentes, exóticas, necesitamos, el objetivo en ese caso va a ser detección temprana o demostración de ausencia, y dependiendo de cuál de esos dos, la frecuencia va a ser continua o ad hoc, o sea, cuando sea necesario. Y si queremos hacer detección temprana, entonces el muestreo tiene que ser exhaustivo. Y si es demostración de ausencia, enfermedad, habitualmente se hace muestreo representativo o basado en riesgo. Vamos a ver un poco después los detalles de cada uno, pero en general, cuando hablamos de muestreo basado en riesgo, por ejemplo, es ir a buscar los casos donde nosotros pensamos que hay más riesgo que existan. Por ejemplo, en zonas fronterizas, si estamos pensando en enfermedades que nosotros queremos vigilar que si acaso están entrando dentro del territorio. Los métodos para enfermedades presentes, endémicas, son distintos. Entonces ahí hay búsqueda de casos o cuantificar la carga de enfermedad. Y en ese caso también se puede hacer muestreo basado en riesgo o exhaustivo, o un muestreo representativo, que es lo que más se hace habitualmente cuando hacemos cuantificar carga, y en el fondo son estudios de prevalencia para enfermedades endémicas, y esto es lo que se aplica entonces a los estudios de resistencia a los antimicrobianos. Entonces, cuando tenemos un muestreo representativo de resistencia o prevalencia en una población objetivo, si el muestreo es representativo, entonces la resistencia, la prevalencia en la población muestrada son iguales, o se supone que van a ser iguales, va a ser representativo. Lo que nosotros tenemos en la muestra va a ser representativo de lo que hay en la población objetivo. Si hay un muestreo sesgado, entonces esta relación no sabemos, porque no estamos haciendo un muestreo representativo. Y si hacemos un muestreo basado en riesgo, la resistencia o la prevalencia en la población objetiva habitualmente va a ser menor que la resistencia o prevalencia en la población muestrada, porque estamos evaluando personas o animales o espacios donde hay un mayor riesgo, y por lo tanto estamos sobreestimando lo que pasa en el resto de la población. Ya, y cuando hablamos de vigilancia en sanidad animal, la unidad de vigilancia habitualmente son los animales o los rebaños individuales, y si hacemos un muestreo exhaustivo de la población, vamos a examinar a todos los animales o todos los rebaños en riesgo. Y por lo tanto es caro y es complejo. Sin embargo, cuando hacemos un muestreo representativo, es una muestra al azar, y aquí está lo importante, que sea una muestra al azar de los animales o rebaños en riesgo. Y vamos a ver en detalle qué es lo que representan los muestreos representativos. Cuando hablamos de muestreo basado en riesgo, son animales o rebaños con más probabilidades de tener la enfermedad, que es lo que decía recientemente. Y por lo tanto, si estamos buscando resistencia en personas, por ejemplo, basado en riesgo, vamos a ir a los pacientes, a los hospitales, y vamos a ir a la unidad de cuidados intensivos, que es donde se usan antimicrobianos de mayor importancia, y vamos a buscar resistencia ahí. Obviamente que esa resistencia que estamos encontrando en esos pacientes o en esos ambientes, en unidades de cuidado intensivo en un hospital, no va a ser representativo de la población, pero sí nos va a dar indicaciones de qué es lo que está pasando en ese espacio específico, porque queremos saber cuál es la resistencia en esa población, porque están en mayor riesgo, y por lo tanto tenemos que tomar medidas para la mitigación de la resistencia en esas poblaciones. Importante recordar que las dimensiones de la vigilancia incluyen, bueno, por un lado la población, el tiempo y el espacio. Y por lo tanto, dentro de esto, estas tres factores o estas tres dimensiones tienen que incorporarse dentro de los programas de vigilancia además, obviamente. Y en el tiempo, específicamente, está la diferencia entre lo que es continuo o intervalos regulares, que es lo que define ese caso es vigilancia, o si es monitoreo. Y lo mismo con la representatividad de esto, que puede ser que tengamos, y esto lo vamos a ver un poco después con el modelo de datos Infarm, pero en términos de espacio puede ser, por ejemplo, datos de un piloto en una región específica de un territorio, de un país, o puede ser un piloto a nivel nacional, y si es continuo, permanente, entonces ya pasa a ser vigilancia y ya no es monitoreo. Ya, y entonces cuando estamos hablando de vigilancia en sanidad animal, hablamos sobre identificar enfermedades presentes en la población, estudios de prevalencia típicos, obtener estimaciones de prevalencia,
evidencia, nos permite tener evidencia para planificar, implementar y evaluar programas de control, por ejemplo. Nos permite detectar aparición de síndromes, dependiendo de lo que estamos tratando de hacer, dependiendo del objetivo. Cumplir con requisitos de notificación internacional a la Organización Mundial de Sanidad Animal, por ejemplo, para enfermedades que tienen importancia en el comercio internacional, que son las transfronteras, y eso incluye, no sé, pues, fiebre aftosa, influenza aviar, Newcastle y otras. Y además permite demostrar ausencia de enfermedad, que es gran parte de lo que hacen los servicios sanitarios animales en los países y en Latinoamérica, que es demostrar ausencia de enfermedad porque eso les permite, y es lo que decía recién, es lo que les permite participar del comercio internacional para algunas enfermedades que son críticas. Cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, la situación es bastante parecida, porque también nos permite identificar la resistencia que existe en las poblaciones bacterianas, obtener estimaciones de prevalencia, y eso permite obviamente prioridades para asignación de recursos, evidencias para planificación, lo mismo, implementación y evaluación de programas de control, detectar aparición de nuevos fenotipos o mecanismos de resistencia, cumplir con requisitos de notificación internacional, y ahí volvemos a lo que es reportar datos a INFARM, dependiendo de los países que están incorporados dentro del sistema. Datos necesarios para análisis de riesgo, de relevancia en salud pública o sanidad animal. Y eso lo vamos a ver con respecto a los organismos que son los que se están buscando, los microorganismos que estamos buscando en los esfuerzos de vigilancia activa. Y además, información para evaluar prácticas de prescripción de antimicrobianos y formular recomendaciones de uso prudente. Ahora, en el caso de los alimentos, los objetivos son bastante parecidos, pero hay más apoyo en los estudios de análisis de riesgo, por ejemplo, para proveer datos para evaluar, manejar y comunicar los riesgos en la cadena alimentaria y asistir en la identificación de peligros potenciales y rutas de exposición en consumidores. También evaluar el impacto de intervenciones y, como dice abajo, proveer información para la toma de decisiones en salud pública, apoyando la toma de decisiones basada en evidencia e informando políticas y marcos regulatorios nacionales e internacionales. Entonces, claro, en el fondo la vigilancia nos permite hacer las mismas cosas en distintos ámbitos, pero cómo se usan los datos puede ser distinto entre cada uno de los distintos ámbitos de la vigilancia. Y en el ambiente es un poco más complejo, y pensando también en One Health, en una salud, que estamos, idealmente vamos a hacer un análisis integrado de los datos, en que tenemos información proveniente de la parte de salud pública, de sanidad animal, de alimentos y también del medio ambiente. Y entonces con esto se puede determinar la transmisión de organismos resistentes a través del medio ambiente, y esto puede ser organismos propiamente tales o genes, dependiendo de la metodología que estamos usando para hacer ese análisis de las muestras ambientales. Determinar la evolución de la resistencia en el medio ambiente, entender el impacto de los antimicrobianos en la salud de los ecosistemas, tanto por las drogas que están dando vueltas por ahí, pero también en términos de microbioma, que son las poblaciones bacterianas, perdón, las poblaciones bacterianas que están en ese lugar. La vigilancia de la rama en animales o personas a través del muestreo del medio ambiente, que es parte de lo que hace el programa Triciclo de la Organización Mundial de la Salud, que en el fondo es tomar muestras de agua, aguas servidas que salen de un centro urbano, por ejemplo. Y entonces, al hacer análisis de la resistencia en esas aguas servidas, podemos saber qué tipos de resistencia existen en esa población humana que está en ese lugar. O lo mismo en animales. Si estamos buscando organismos resistentes en los desagües de mataderos, por ejemplo, podemos ver qué tipos de resistencia pueden haber en esos tractos gastrointestinales de esos animales. Y también puede servir para la vigilancia del uso de antimicrobianos en animales o personas a través del muestreo del medio ambiente, y esto buscando drogas, que es algo que se usa mucho en Australia, y se usó mucho, por ejemplo, para la época de la pandemia, porque, bueno, estábamos todos encerrados, pero en el fondo lo que hacía, pues, hay un sistema organizado de tomar muestras de agua servida de distintos lugares de las distintas ciudades, y se hace análisis de drogas para ver qué es lo que hay dando vuelta. Y obviamente que durante los fines de semana aumenta la cantidad o las concentraciones de drogas de uso recreacional, por ejemplo, pero durante la época de COVID, esas mismas muestras se tomaban para ver
qué tipo de contaminación con coronavirus había en esas aguas servidas y por lo tanto se podía hacer un control ambiental de la población con análisis bastante sensibles. Y eso permitía decir, bueno, en estos barrios no pasa nada, pero en este barrio sí, tenemos casos de COVID, pero no sabemos dónde están, pero sabemos que hay. Entonces permite hacer un análisis de la información más integrado y poder dirigir esfuerzos en sectores, por ejemplo, donde existen, en este caso, coronavirus, pero podrían también ser animales, microorganismos resistentes. Y nos vamos al ciclo de la vigilancia, en que tenemos la recolección de datos, el análisis. O sea, de la recolección vienen datos, del análisis vienen estadísticas. Luego se interpretan los datos y eso nos da conocimiento, y con ese conocimiento vamos a actuar y vamos a nuevamente dentro del sistema de monitoreo habitual, porque esto es o de vigilancia actual, habitual, que es continua. Vamos a volver a recolectar datos, analizar, etcétera, y esto nos permite la mejora continua de los sistemas. Ahora, las características de un buen sistema de vigilancia es que sea útil, que sea simple, que sea flexible, que lo podamos cambiar cuando necesitemos, que sea sensible suficientemente para lo que nosotros queremos detectar, que sea predictivo, que sea representativo, y vamos a pasar harto tiempo discutiendo la representatividad, que sea oportuno y que sea eficiente. Y algo que no está aquí es que sea ojalá lo más barato posible, pero viene dentro de la eficiencia eso también. Ahora, la clasificación de la vigilancia se puede hacer de acuerdo a cómo se recolectan los datos, por ejemplo, si es vigilancia activa o vigilancia pasiva, o de acuerdo al enfoque, si acaso es una vigilancia dirigida o una vigilancia general. Pero cuando hablamos de vigilancia activa y pasiva, que es lo que usamos en resistencia a los antimicrobianos, cuando hablamos de vigilancia activa, los usuarios de la información hacen esfuerzos activos por recolectar los datos. En el fondo queremos saber qué resistencia hay y vamos a ir a buscar las muestras de los animales, del ambiente, de los alimentos, activamente, y gastar recursos y gente y personal y tiempo para ir a hacer eso. Y la recolección de los datos se hace específicamente para los propósitos de la vigilancia. Vamos a ir a buscar muestras específicamente en aves, en mataderos, para buscar resistencia. Y esto puede incluir, como dice aquí, encuestas específicas. Y cuando hablamos de encuestas, no estamos hablando de encuestas como las que hace de mercadotecnia, de marketing, que te van a preguntar si acaso te gusta la pasta de diente que estás usando. No, tiene que ver con encuestas serológicas o encuestas virológicas. Tiene que ver con encuestas como un método de análisis o de análisis de la población. Inspección de carnes, por ejemplo, o reportes diagnósticos. Y cuando hablamos de vigilancia pasiva, los usuarios de la información no toman la iniciativa para recolectar los datos, son datos que llegan. Y habitualmente son datos que se recolectan para otros fines y por alguien más. Esto no significa que siendo pasiva sea barato, pero sí significa que requiere esfuerzos para mantenerse viable. Y esto es lo que hablamos en medicina veterinaria, de recolectar datos, por ejemplo, de casos clínicos diagnósticos de laboratorio en resistencia, que son las muestras que los veterinarios están enviando regularmente a los laboratorios de microbiología para saber qué infección tienen sus pacientes, y con esa información, bueno, ellos pueden guiar el tratamiento de sus pacientes con los resultados de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Esos datos lo está pidiendo el médico veterinario o el médico para saber cómo tratar a sus pacientes, pero cuando se acumulan suficientes datos, tenemos vigilancia pasiva, en el fondo, porque podemos hacer análisis y uso de esos datos para ver qué es lo que está pasando a nivel poblacional y ya no a nivel de pacientes individuales. Y entonces en el marco de INFARM tenemos esto, que es la vigilancia pasiva, en producción primaria. Y entonces tenemos los laboratorios de diagnóstico veterinario, que tiene que ver directamente con salud animal. Todos los demás dominios de la vigilancia son para salud pública, pero en este caso es salud animal. Y esto puede ser en animales terrestres enfermos o animales acuáticos enfermos, son animales que están enfermos, que estamos tomando muestras para ver qué enfermedades o qué infecciones tienen y qué antibióticos nos podrían servir para hacer esos tratamientos. Y aquí incluye distintos tipos de muestras, distintos tipos de lugares, de sitios de infección, y además distintos tipos de microorganismos, porque puede ser
uno de cientos de distintos microorganismos que puede estar causando esa infección en esos animales enfermos. A diferencia de la vigilancia activa, que tiene que ver con salud pública, y ahí estamos buscando microorganismos específicos. Y eso es algo que ya vimos en la sesión antepasada, en que tenemos metodologías distintas para identificar infecciones activas en animales enfermos y que son distintas a los protocolos que se usan para buscar microorganismos específicos dentro de la vigilancia activa. Definiciones. Bueno, una población, un conjunto de unidades que tienen una característica en común. Vamos a verlo en detalle. Una población objetivo, población de la cual uno quiere hacer inferencias estadísticas con respecto al objetivo del estudio. La población fuente es la población de donde se obtiene el grupo de estudio. La población de estudio es la población de donde se van a tomar las muestras. Y el grupo de estudio finalmente es el grupo de animales individuales que contribuyen los datos. Y esto obviamente que puede ser animales, personas, plantas, alimentos, etc. Y entonces cuando tenemos esta población, tratamos de identificar las vacas rojas dentro de la población, y esta es la población objetivo grande. Pero claro, no podemos considerarlas a todas, porque a lo mejor estas vacas que están acá afuera están muy lejos, o son de planteles muy pequeños, o de animales de traspatio, por ejemplo, y por lo tanto no los podemos muestrar porque es poco conveniente. Y por lo tanto la población fuente se reduce un poco en su tamaño. Y dentro de esa población vamos a tener la población de estudio, que son efectivamente las que vamos a estudiar, y podemos definirlo como que son los planteles con más de, no sé, 500.000 aves, o 100.000 aves, o 50.000 aves. Y esa van a ser nuestro estudio, nuestra población de estudio. Y finalmente, dentro de esa población de estudio, vamos a elegir algunas específicas que son las que vamos a estudiar en detalle, que son de donde vamos a tomar las muestras. Unidad muestral, entonces, son la unidad de interés, animales, granjas, en este caso en resistencia vamos a hablar de aislados, y la muestra es el grupo de unidades muestrales seleccionadas desde el grupo de estudio. También hablamos de marco muestral, que es una manera de seleccionar las unidades muestrales y que en el fondo es un listado de todas las unidades en la población objetivo. En el caso de bacterias es imposible tener un listado de todas las unidades en la población objetivo. Pero sí, por ejemplo, podemos tener un listado de todas las granjas que existen en un país, y eso va a ser nuestro marco muestral de donde vamos a sacar nuestras muestras. Oh, y ese ruido. Ya, y cuando hablamos de vigilancia, muchas gracias. Y cuando hablamos de vigilancia es importante considerar el error. Y el error de muestreo es la diferencia entre el valor real del parámetro que se quiere medir en la población de estudio y el valor obtenido desde la muestra. Y obviamente tratamos de minimizar el error lo más que se pueda, cosa que el valor que nosotros obtenemos desde esa muestra sea lo más cercana al valor real de lo que estamos tratando de medir. Y el error se genera debido a problemas con la exactitud, que es el error sistemático o el sesgo, y la precisión o el error aleatorio. Y vamos a ver en detalle estos errores. Entonces, cuando hablamos de exactitud pobre o error sistemático, ocurre cuando la muestra no es representativa de la población estudio y se evita con la selección aleatoria de las unidades muestrales. Vamos a ver en detalle. Y la precisión pobre por error aleatorio tiene que ver con el número de muestras que se toman y por lo tanto, por ejemplo, si hacemos un estudio múltiples veces, cada vez que hacemos ese estudio vamos a tener resultados levemente distintos, y eso tiene que ver con el error aleatorio porque no sabemos qué muestras estamos tomando. Si estamos tomando muestras aleatorias cada vez y hacemos un estudio múltiples veces, cada vez vamos a tener distintos individuos en esa población, y eso nos va a generar una variación dentro de esa muestra que tiene que ver con condiciones aleatorias de lo que estamos tratando de medir. Y por lo tanto, mientras más muestras vamos a tomar, vamos a reducir ese error aleatorio. Y vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, cuando hablamos de exactitud y precisión en este gráfico, lo que queremos nosotros es tener alta exactitud y alta precisión, o sea, este cuadrante que está aquí arriba. Si el valor que queremos determinar es el rojo, el medio de este blanco, de esta diana, queremos que los valores estén lo más cercanos al punto central y lo más cercanos entre sí. Si tenemos alta exactitud
pero baja precisión, estos puntos están equidistantes del punto rojo, ¿cierto? Son todos bien parecidos, están todos a una distancia equidistante, como decía, pero no están en el punto rojo, están lejos del punto rojo. Entonces esto nos da una precisión baja en el fondo porque no sabemos bien dónde está el punto central, pero sí sabemos que están todos cerca o equidistantes al punto central. Si tenemos alta precisión, pero baja exactitud, los puntos van a estar juntitos, pero van a estar lejos del centro, ¿sí? Y por lo tanto no sabemos. Y esto tiene que ver con esta baja exactitud, tiene que ver con, a lo mejor nuestro muestreo no está siendo aleatorio, no está siendo representativo. Estamos muestreando mal. Estamos muestrando un grupo de animales, personas, alimentos, etcétera, que están desviados de lo que es la población en general. Por ejemplo, lo que hablaba recién, sobre ir a un hospital a buscar resistencia en la unidad de cuidado intensivo, donde obviamente esa población es distinta a la población general. Entonces vamos a tener un dato muy preciso, pero va a estar alejado de lo que es la población general. Y finalmente, cuando tenemos baja exactitud y baja precisión, vamos a estar por aquí, en que todos los valores están por cualquier lado, está todo chueco, hay valores que están fuera, no están todos equidistantes del centro, tenemos un desastre. Entonces lo que queremos, el objetivo es tener esto, pero no siempre es posible porque no tenemos los recursos para tomar las muestras suficientes para darnos ese nivel de precisión. Y aquí nos vamos entonces a lo que es la curva de distribución normales, y cómo entonces con nuestros valores de Z, que son en el fondo el intervalo confianza, vamos a tener mayor o menor precisión en la estimación de nuestro valor central y y la dispersión de esos datos. Entonces, si tenemos un 90% de confianza, por ejemplo, vamos a estar cubriendo, y esto es con un valor de Z de 1,64, vamos a estar cubriendo el 90% de la población. Si tenemos un valor de 1,96, vamos a estar cubriendo un 95% de la población, o sea, lo único que se escapa es estas colitas a los lados. Y si tenemos un 99% de confianza, vamos a tener una colita mucho menor. Y por lo tanto, nuestros niveles de precisión van a ser cada vez mayores. ¿Y qué es lo que se ve acá? Ahora, estos son precisiones bastante mayores que 90, 95, 99. Pero en el fondo está demostrado en el sentido de que tenemos un punto, cuando tenemos altísimos niveles de precisión, tenemos un punto central con una dispersión bastante pequeña. Entonces estamos bastante seguros que esa población está en este rango, porque tenemos muchas muestras. 364.000 muestras, y estos son casos de rabia en Indonesia. Pero en el fondo tenemos altísimo nivel de precisión, pero obviamente que tenemos que tomar más de 360.000 muestras. Entonces eso es muy caro, muy complicado de hacer. Si tenemos 3.600 muestras, la precisión es menor y por lo tanto sabemos que nuestra población está en un rango mucho mayor. No tenemos idea de dónde está esa población porque tenemos un punto central, pero la dispersión es mayor. Y cuando tenemos menor precisión aún, vamos a tener entonces una dispersión mucho mayor. Obviamente que todos estos son iguales, el punto central va a ser el mismo, la dispersión es la que varía. Y por lo tanto, dependiendo de cuál es nuestro objetivo de vigilancia, va a ser la precisión que nosotros vamos a definir, porque eso nos va a permitir saber dónde está parada esta población con mayor o menor precisión, y también depende de los recursos que tengamos. Si tenemos más dinero, vamos a poder aumentar el número de muestras para ir a hacer la vigilancia, la toma de muestras, y por lo tanto vamos a estar con un nivel de precisión que es cómodo en términos epidemiológicos, pero que también es factible en términos de recursos. A ver, para los métodos de muestreo tenemos tres factores a considerar. Lo primero es cuál es el objetivo, cómo se van a seleccionar las muestras y cuántas muestras se necesitan. Y eso tiene que ver con el tamaño del grupo de estudio. Entonces, si el objetivo, dependiendo del objetivo, si es detectar un evento, por ejemplo, aceptar o rechazar la hipótesis que hay a lo menos un individuo enfermo o infectado o resistente en la población, estimar un parámetro poblacional, por ejemplo, prevalencia de enfermedad o resistencia, o comparar un efecto entre dos o más grupos que pueden ser, por ejemplo, tratados versus no tratados, que es bastante clásico en los estudios clínicos.
Entonces, dependiendo de tu objetivo, de cómo se van a seleccionar las muestras y cuántas muestras se necesitan, es lo que tenemos que saber para poder elegir nuestro método de muestreo. Dentro de los métodos de muestreo están los métodos no probabilísticos, en que las unidades no son seleccionadas al azar, y por lo tanto aquellos muestreados puede que no sean representativos de la población de estudio y los resultados podrían ser sesgados. Y es lo que hablábamos nuevamente. Si nuestro objetivo es investigar la resistencia en la población de una ciudad y nos vamos a tomar muestras de la unidad de cuidado intensivo de un hospital, esa es una muestra sesgada, ¿sí? Porque no son representativos de lo que pasa en la población general. Si el objetivo, obviamente, es ver que lo que pasa en la resistencia en el hospital, entonces ahí ya no hay sesgo, sino que tiene que ver con, estamos buscando específicamente eso. Y aquí entonces, dentro de los métodos no probabilísticos, están los muestreos por conveniencia, por ejemplo, y esto es típico en los estudios, que nos vamos a los granjeros o a los planteles que tienen buenos registros. Y siempre vamos donde los mismos porque sabemos que tienen buenos registros. Y como tienen buenos registros, probablemente que otros parámetros también sean de mejor calidad con respecto a la población general. O animales que no patean, o animales que son fáciles de atrapar. Entonces, lo hago por conveniencia. Pero esos animales o esas granjas no necesariamente son representativos de lo que pasa con la población en ese lugar. O puede ser un muestreo a propósito. Los que creo que pueden estar enfermos, infectados o resistentes, que es lo que hablábamos recién. Vamos al hospital, unidad de cuidado intensivo. O un muestreo caótico, y que es nada, que en el fondo es, ahora, no sé, porque es como, estoy pensando así como mi abuelita como cocinando, entonces, allá saqué uno chiquito y ahora voy a sacar uno grande. Y como que no hay ningún sistema, no tiene eso, no tiene un sistema para elegir las muestras que están tomándose. Como las unidades no son muestradas al azar, no podemos saber la probabilidad de selección de cada unidad y no se puede calcular el error. No sabemos la exactitud, no podemos calcular la precisión tampoco, porque no es aleatorio. Y por lo tanto no tenemos los parámetros básicos para entender la representatividad de esos estudios. ¿Sí? Y volvemos a esto, en que tenemos una cosa por acá, que no sabemos dónde las muestras fueron tomadas al azar y por lo tanto no tenemos precisión o no tenemos exactitud, o si estamos tomando muestras a propósito, vamos a estar por aquí. ¿Sí? Ya. Y los métodos probabilísticos, cada unidad de muestreo en la población de estudio tiene una probabilidad conocida, que no es cero, de estar incluidos en la muestra. Y hablamos nuevamente sobre esas poblaciones que teníamos, la población objetivo, la población fuente, la población de estudio y el grupo de estudio, todos uno dentro de otros, tratando de que cada subgrupo dentro de esa población sea representativo de lo que pasa con la población completa. Cada tipo de muestreo probabilístico requiere un procedimiento distinto de selección de unidades, y ahora vamos a ver en detalle después cómo se hace eso. Y el cálculo de las estadísticas de la muestra toma en consideración la naturaleza del procedimiento muestreo. Y dentro de estos tenemos distintos sistemas de métodos probabilísticos, que está aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado, y después están los muestreos en grupo de una etapa, de dos etapas o de más etapas, dependiendo de la complejidad de nuestro sistema que queremos, en el cual queremos hacer la vigilancia. Entonces, el aleatorio simple es lo más básico, y que es como, por ejemplo, tirar dados o sacar números de un gorro o generar tablas de números aleatorios que están publicadas en la Organización Mundial de Sanidad Animal. Uno puede bajar las tablas, o números aleatorios generados por calculadora o por Excel, que es lo que habitualmente hacemos nosotros. Entonces uno genera un número aleatorio, uno dice, bueno, tengo 30 animales, hágalos aleatorios, y aquí elíjame 5 de los 30 animales que tengo, por ejemplo. Pero requiere de un marco de muestreo. Tenemos que saber cuántos animales hay. Hay 30, bueno, sabemos que hay 30 y los vamos a tener numerados y vamos a tener que elegir alguno de ellos. Y esto puede ser muestreo con reemplazo, en que yo tomo una muestra y la vuelvo a poner en la población, o sin reemplazo, en que yo tomo la muestra y esa unidad ya deja de ser parte de esa población y por lo tanto la probabilidad cambia cada vez, porque estoy reduciendo el número de individuos o de unidades dentro de esa población que estoy muestrando.
Cuando hablamos de sistemático, es cuando no se conoce el número total de unidades. Por ejemplo, pacientes que entran en una clínica en un día determinado. No sabemos cuándo van a entrar, cuántos van a entrar. Tenemos a lo mejor una idea de que cada día entran 30, 35, 40 personas o 40 animales, pero no sabemos cuántos son. Y entonces se hace selección de unidades a intervalos predefinidos. Y que es típico en los corrales, que uno tiene y uno dice, bueno, tengo 30 vacas aquí, necesito tomar 10 muestras. Cada 3 vacas voy a tomar una muestra. Entonces pasan 3 por la manga, tomo una muestra. Siguientes 3, otra muestra, y así. Porque no sabemos cuántos hay, necesariamente. Y por lo tanto aquí no se necesita un marco muestreo necesariamente. Luego viene el aleatorio estratificado, en que un estrato se define como un subgrupo de unidades dentro de una población, y este estrato está definido y puede ser por edad, raza, área geográfica, lo que nosotros estimemos que es necesario. Y una vez que se definen los estratos, se toma una muestra aleatoria de cada uno. Entonces, por ejemplo, dividimos el país en distintas provincias, en distintos departamentos o regiones, ¿sí? Entonces ahí está el área geográfica como estrato, sabemos todos los estratos, y entonces vamos a tomar una muestra aleatoria de cada una de esas provincias, o de esos mataderos, o lo que sea que estamos hablando. Todos los estratos tienen que estar representados, ¿sí? Tiene una precisión mayor que el muestreo aleatorio simple, y los resultados de cada estrato, la precisión en cada estrato es menor, pero la precisión general es mayor. Ahora, la desventaja es que se necesita más cantidad de información a priori comparado con el aleatorio simple, porque tenemos que tener la información de cuántas unidades hay en cada uno de esos grupos o de esos estratos. Luego tenemos el muestreo en grupo de una etapa, en que tenemos un grupo que puede estar, que se define como un conjunto de unidades con una o más características en común, y que puede ser una camada de cerditos, un rebaño de ganado, un corral en un feedlot, o un departamento, provincia, o una familia, nuevamente. O sea, son grupos definidos, ¿sí? Y entonces lo que se hace es elegir en forma aleatoria, usando el sistema simple, sistemático o estratificado, se eligen esos grupos, estos departamentos. No voy a mostrar todos los departamentos, no voy a mostrar todas las regiones, sino que voy a elegir las regiones en forma aleatoria, pero después, una vez que ya elegí las regiones en forma aleatoria, todos los individuos dentro de esa región tienen que ser muestreados, ¿sí? Y por lo tanto, necesito un marco de muestreo de los grupos, pero no necesito un marco de muestreo de las unidades dentro de cada grupo. Obviamente que esto es más económico que el muestreo aleatorio simple, porque no voy a estar mostrando toda la población en todo el país, sino que voy a estar específicamente dirigido a ciertos lugares específicos, porque esos son los que salieron elegidos aleatoriamente dentro de mi sistema. El problema es que tiene baja precisión comparado con el aleatorio simple, y por lo tanto, para mejorar esa precisión tenemos que aumentar el tamaño de muestras, el número de muestras. Y finalmente tenemos el muestreo en grupo de 2 etapas, pero pueden haber más etapas, en que se hace una selección de los grupos. Tengo mi marco de muestreo, elijo los grupos, elijo las regiones, por ejemplo, los departamentos. Tengo 20 departamentos, 20 provincias en un país. Elijo aleatoriamente 5, y dentro de esas 5 hago una nueva selección aleatoria de los grupos que están ahí adentro, y elijo otros 5 dentro de esas regiones o dentro de esos departamentos. Y es lo que se llama la unidad primaria de muestreo, que es la selección de los grupos, y la unidad secundaria de muestreo, o Secondary Sampling Unit, que es la selección de las unidades de muestreo dentro de cada grupo seleccionado. Y esto es lo que se usa más habitualmente en estudios grandes, porque es lo único que es practicable en el fondo. Porque un muestreo aleatorio es demasiado caro y demasiado complicado, porque se hace muy extenso. En cambio, con esto tenemos un sistema de ordenar el muestreo de una manera más aplicable. El número de grupos y el número de unidades dentro de cada grupo se puede ajustar según el objetivo del estudio, ¿sí? Pero tiene, obviamente, menor precisión que el aleatorio simple. O sea, al final el aleatorio simple es como el estándar, el golden standard, el estándar dorado, pero claro, eso es caro y es difícil de aplicar, y por lo tanto tenemos estos otros métodos. Obviamente que el análisis de datos dentro de cada uno de estos va a ser distinto, porque en este caso tenemos estos grupos en que, por ejemplo, y es lo que hablábamos antes, me voy para atrás, en que si tenemos una camada de cerditos,
ahí hay un grupo específico que va a ser distinto a la siguiente camada de cerditos de otra cerda, de otra madre que está en el plantel, porque eso está muy relacionado, ¿sí? Esos son iguales, la misma leche, es la mismo corral, es lo mismo todo, entre las camadas de cerditos. Y dentro de ellos pueden estar dentro de una granja, y ese es otro grupo. Y dentro de esa granja van a estar dentro de una provincia, o un sistema productivo, o de una empresa, y ese es otro grupo. Entonces, por eso que cuando tenemos estos muestreos en grupos de 2 etapas o más, tenemos que considerar ese agrupamiento dentro del análisis además. Y eso habitualmente significa aumentar el número de muestras por esto mismo, ¿ah? Porque tiene baja precisión. Ya, y entonces, vamos a resistencia. Eso fue epidemiología básica, ¿sí? Bueno, y eso le iba a decir al principio y se me olvidó. Los epidemiólogos que están en la sala, en el webinar, por favor, si algo digo y quieren interrumpirme con comentarios o preguntas, por favor háganlo al tiro, porque yo no soy epidemiólogo, como dije. Ya, y entonces, cuando hablamos de vigilancia activa de la RAM, el objetivo es entender los patrones de resistencia en organismos indicadores o zoonóticos de importancia en salud pública. Y nos volvemos al cuadrito ese de Infarm, donde teníamos la vigilancia pasiva en animales enfermos y la vigilancia activa en los otros dominios, que son animales sanos, alimentos o en lugares de venta de alimentos, ¿sí? Puede ser alimentos a nivel de matadero o en las plantas de procesamiento o alimentos a nivel de venta a consumidores. Y habitualmente lo que se busca son poblaciones bacterianas en que tenemos, por ejemplo, Escherichia coli como un indicador de las bacterias gram negativas, Enterococcus, que son bacterias gram positivas, y ahí habitualmente son Enterococcus faecium o fecalis, y además tenemos poblaciones o especies de bacterias que son zoonóticas o podrían ser zoonóticas. Y ahí están las salmonelas y Campylobacter, especialmente en carnes de ave, pero también están obviamente en otras especies. Y entonces, buscando estos 4, tenemos por un lado indicadores, ¿sí? Entonces, Escherichia coli es un indicador de resistencia en los gram negativos, que son distintos, como ya lo vimos en la tercera sesión. Los sistemas de resistencia, los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias gram negativas son distintas o puede que no sean las mismas que las bacterias gram positivas, y por lo tanto, al tomar muestras y buscar Escherichia coli y Enterococcus, vamos a tener una idea de cuál es la resistencia que tienen los gram negativas y las gram positivas, y eso nos va a dar una indicación general de qué es lo que está pasando en esas poblaciones bacterianas, en esos animales. Y por otro lado, y ya pensando en salud pública directamente, son las enfermedades zoonóticas o las bacterias que te causan enfermedades zoonóticas. Consideraciones metodológicas. Aquí la población objetivo son las bacterias, no los animales. Y cuando hacemos los cálculos de tamaño muestreal, no estamos hablando de animales a ser muestreados, sino que estamos hablando de bacterias que necesitamos tener para que sean representativas de una población grande. El muestreo habitualmente es representativo, proporcional, estratificado, en que como ya vimos recién, o puede ser también por grupos, que es lo que tengo también acá. Puede considerar agrupamiento en el cálculo del tamaño muestral y en el análisis de los datos, y para eso necesitamos el coeficiente RO. No vamos a ver el detalle de eso porque en general yo creo que son pocos los países que están usando clustering o agrupamiento. En general se hace estratificado nomás. Y el cálculo del tamaño muestral se basa en la prevalencia esperada, a priori, del fenotipo de resistencia en la población bacteriana en estudio. Eso puede basarse en literatura o en estudios previos o en pilotos que hayamos tenido antes. Pero aquí entonces es la prevalencia del fenotipo de resistencia, no es la prevalencia de la bacteria. Cuando hablábamos recién, por ejemplo, Escherichia coli, si tengo un laboratorio que funciona bien y que está establecido y tiene buenos protocolos, habitualmente todas las muestras que yo tome del tracto gastrointestinal de un animal o de una persona debieran tener Escherichia coli. Por lo tanto, la prevalencia de Escherichia coli en esa población es un 100%. Ahora, no todas las Escherichia coli en esas personas o esos animales van a tener resistencia. Y por lo tanto, cuando hablamos de prevalencia esperada o a priori, es del fenotipo de resistencia o de los genes de resistencia que nosotros estamos buscando.
Y eso es importante metodológicamente porque vamos a ver después las tablas que aparecen en el manual de FAO-RAP o en el códex. Y entonces, la fórmula para el cálculo del tamaño muestral, y esta fórmula tiene que ver con cómo se mide el error, ¿sí? Damos vuelta a la fórmula, pero en el fondo el n va a ser el valor de z, que es lo que hablábamos sobre la precisión, ¿sí? El valor de z, que es el intervalo confianza, que teníamos 1,96 para el 95, o 2,58 para el 99% de confianza, la prevalencia del gen o del fenotipo que esperamos, y el error, que es la precisión, que típicamente 5% se define. Pero claro, depende de los recursos que tengamos, porque al aumentar o disminuir este error o la precisión, vamos a tener mayor o menor número de muestras. Para tener altos niveles de precisión, como vimos recién, necesitamos muchas muestras y por lo tanto tenemos que elegir el número de muestras o la precisión basado en nuestros recursos y lo que nos acomoda en términos del sistema de vigilancia. Y entonces esto es de FAO-RAP. Este es del manual de vigilancia de la FAO del área del Asia-Pacífico, que se publicó hace ya varios años. Pero en el fondo aquí nos da aquí están los distintos niveles de prevalencia que puede ser que tengamos en esas poblaciones bacterianas de entre un 10 y un 90%, con niveles de confianza de 90 a 95% y con una precisión variable entre un 1 o un 5 o un 10. Como se fijan, cuando tenemos bajos niveles de precisión, las muestras que se tienen que tomar son pocas, ¿sí? Independiente de la prevalencia. O sea, el mayor número es cuando tenemos 50% de prevalencia, que no sabemos, porque en el fondo es como tirar una moneda. Puede que sí, puede que no, 50%. Y ese es el valor muestral más alto, que en este caso un 10% son 68 muestras, con un 90% de confianza, ¿sí? Son niveles bajos, son muestras bajas. Si aumentamos el nivel de precisión de un 10 a un 5, el número de muestras se triplica. Y si aumentamos al 1%, el número de muestras se multiplica ya, obviamente, es 100 veces. Y por lo tanto, tenemos que aquí elegir dentro de esta tabla, dependiendo de los valores, la prevalencia de resistencia que nosotros conozcamos, por ejemplo, si no sabemos nada, elegimos un 50%, pero si tenemos un valor de 10%, por ejemplo, de que nosotros sabemos que el 10% de nuestras poblaciones bacterianas tienen un gen de resistencia o fenotipo de resistencia y altos niveles de precisión y altos niveles de confianza, entonces tenemos que tomar una cantidad de muestras bastante altas, ¿sí? Y como decía antes, el número mayor va a ser con un 50% de prevalencia, porque no sé, y por lo tanto ahí son 9.500 aislados. Aquí estamos hablando no de animales, estamos hablando de aislados bacterianos. Habitualmente lo que los distintos países han hecho es este valor que está aquí, que son los 384 famosos, que todo el mundo está haciendo 384, porque eso nos da un 5% de precisión con un 95% de confianza, pensando que no sabemos la prevalencia un 50%. Ya habiendo hecho un piloto o un primer estudio, este valor puede cambiar dependiendo de la prevalencia que nosotros esperamos encontrar. ¿Qué más? Lo otro que tenemos que considerar son los riesgos de transmisión en la cadena alimentaria y por lo tanto en estos sistemas de vigilancia activa de animales sanos se eligen animales que están entrando en la cadena alimentaria, que están al final de su ciclo productivo, habitualmente en mataderos, ¿sí? Porque son los animales que efectivamente están en un mayor riesgo de transmitir microorganismos con niveles de resistencia a la población consumidora. Y lo otro que se tiene que considerar son los tipos de muestras. Y aquí, de nuevo, de la tabla de FAO de la región del Asia-Pacífico, tenemos para distintos tipos de especies bacterianas, de microorganismos, y distintos tipos de animales, tenemos distintos tipos de muestras que se deben tomar, también dependiendo del tipo, del lugar de donde estamos tomando las muestras. Y por lo tanto, por ejemplo, si queremos tomar o identificar salmonelas en granjas de aves de carne o en aves de postura, lo que se recomienda es hisopado, ¿cómo se llama esto? Calzas. Calzas, que es lo que tiene el protocolo boliviano, por ejemplo.
en que se toman, no vamos a ver el detalle, pero en el fondo es, yo me pongo un material absorbente en las botas están desinfectadas, me pongo un material, como un cubre, como una cofia, un gorrito de esos que se ponen en las fábricas de alimentos, lo empapo en un medio de cultivo, que puede ser agua peptonada, y me lo pongo en los pies. Y con eso paseo por el plantel, y hay metodologías para hacer esto, para que sea representativo de lo que está pasando en ese galpón o en ese edificio, y me paseo por ahí, y después agarro esa cofia o ese material absorbente, y lo cultivo, y veo qué es lo que hay. Si son mataderos, por ejemplo, lo que se recomienda es sacar contenidos secales, ¿sí? Lo mismo para cerdos o ganado. Si son carne, por ejemplo, desde un matadero o desde una carnicería, se hacen lavados de piel o lavados de la carcasa completa. Se pone la carcasa completa dentro de una bolsa con agua peptonada y se mezcla, y después ese líquido, ese medio de cultivo es lo que se cultiva. Y para cerdo y carne también son muestras de carne directamente, no la carcasa completa ni la piel. Entonces, dependiendo de qué es lo que queremos buscar, es qué tipo de muestra vamos a tomar. Cuando se hacen muestras de animales vivos, por ejemplo, y esto no está acá, se pueden tomar también hisopados cloacales de las aves. Y lo que mucha gente hace es tomar hisopados cloacales de varias aves dentro de un grupo de aves, dentro de un grupo o un estreto, y se hace un pool, se hace un conjunto de muestras de un plantel, por ejemplo. En otros casos se toma una muestra única, y vamos a verlo después un poco más en detalle, una muestra única de un pollo de una granja. Y eso es, y no se hace más. Entonces es un pollo que representa la granja completa. Pero como está dentro de un grupo, se asume que ese pollo es representativo de los otros 10.000 pollos que están en ese lugar. A menos que empecemos a usar sistemas de clustering de los grupos, ¿sí? Ya. Tipos de datos de resistencia. Ya. Estos son datos reales de alumnos de doctorado que tenemos. Y estos son datos de resistencia en pollos sanos, y este es los datos de Tulsi Ramgompo, que es un veterinario que trabaja en el sistema de salud veterinaria de Nepal, en el laboratorio veterinario central. Y entonces lo que tenemos aquí son distribuciones. Sí, aquí tenemos los distintos valores de las concentraciones mínimas inhibitorias, desde menor a mayor. Aquí abajo tenemos las clases de antimicrobianos que ya vimos en la segunda sesión. La droga específicamente, por ejemplo, ampicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, etc. Las distintas drogas. El número de aislados que tenemos, él tenía 464 aislados de Escherichia coli de pollos sanos en Nepal. Y cuáles son el valor, el número de organismos resistentes para cada uno de estos antimicrobianos. Y aquí está el porcentaje de resistencia. Y entonces tenemos la distribución. ¿Cuántos aislados cayeron en esta concentración mini inhibitoria, en la siguiente, etcétera? Y además lo que él hizo fue colorear las tablas según los puntos de corte que ya vimos en las sesiones anteriores, puntos de corte clínicos para personas. Súper importante, como estamos hablando de salud pública, los puntos de corte que se usan para identificar, para categorizar los organismos entre resistentes, intermedios o susceptibles, son los puntos clínicos para personas, que es distinto de lo que hacemos con animales enfermos, en que usamos puntos clínicos para animales, porque tiene que ver con el tratamiento de esos animales. Y entonces, esta es una manera de mostrar los datos, y estos son, como decía, pollos sanos. En el caso de Nepal, por ejemplo, tienen altos niveles de resistencia. 34% de los aislados, 34% de los aislados tienen resistencia a cefalosporinas de segunda generación y cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo. No tienen resistencia, por ejemplo, aquí valores muy bajos de resistencia a carbapenem, pero, por ejemplo, a altos niveles de resistencia a fluoroquinolona, 59-56% de resistencia a fluoroquinolona, que eso ya es preocupante porque eso significa que tienen que tomar medidas para mitigar eso. Pero para eso son los datos.
Sabemos esto, sabemos que los pollos sanos tienen estos niveles de resistencia y por lo tanto significa que esos pollos sanos, esa Escherichia coli que vive en ese pollo sano, ha sido expuesta a una presión de selección, que tiene que ver con lo que vimos en la primera sesión, a una presión de selección que hace que esos microorganismos que viven dentro del gastrointestinal de ese pollo tengan niveles de resistencia altos a ciertos antimicrobianos, porque tiene que ver con la presión de selección, la presión evolutiva. Ya. Y entonces estos son hisopados cloacales de pollos sanos, que es lo que hablábamos recién, tipos de muestras. Durante un año, un hisopo tomado de un pollo en cada granja, que es lo que hablábamos recién, un aislado de Escherichia coli de cada hisopo, y él midió las concentraciones minimeditorias usando un Vitek, que es una máquina automatizada que ya también hablamos sobre ella. Ahora, ¿qué tan representativos son estos datos? No les mostré el marco de muestreo ni cómo él eligió, pero él usó un sistema estratificado por región del país y proporcional a la población de aves dentro de cada región. Así que, bien. Lo importante aquí, ¿podrían usarse estos datos para guiar el tratamiento médico de pollos enfermos? Uf, me faltó el tilde, la tilde. ¿Podrían usarse estos datos? Estos son animales sanos. Y por lo tanto, estos datos no debieran usarse para para elegir el tratamiento de animales sanos. Porque ese Escherichia coli que está en el tracto gastrointestinal no es necesariamente la misma Escherichia coli que está causando enfermedades respiratorias en esos pollos. Y por lo tanto, no, los datos de la vigilancia activa en animales sanos no se deben usar para guiar el tratamiento médico de pollos enfermos. Lo que sí nos dice, por ejemplo, en términos de uso juicioso o uso responsable o custodia de los antimicrobianos, es que aquí ellos tienen un problema porque están usando demasiados quinolonas, fluoroquinolonas, y por lo tanto, en términos de prácticas o de políticas a nivel país, puede decir, bueno, entonces vamos a prohibir el uso de fluoroquinolonas en aves porque tenemos mucho uso y por lo tanto vamos a prohibirla y con eso esperamos que estos niveles de resistencia bajen. Ya, segundo grupo de datos, esto es carne de pollo de Bután. Otro alumno de doctorado, Kinley Penjor, que él trabaja en el Ministerio de Salud en Bután, en la, ¿cómo se llama? La Autoridad de Alimentos y Drogas. Y aquí nuevamente, ahora él categoriza, aquí están las drogas, ya no están clasificadas por clase, y tiene su categorización de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Si acaso es de crítica importancia, de alta importancia o de alta prioridad, que estos son los más importantes, los rojos. Y está aquí, por ejemplo, el meropenem, que es de uso humano únicamente. Ya, y entonces, estos son Escherichia coli, nuevamente, de muestras de carne de pollo. Y entonces aquí tenemos la distribución. Estos son datos de difusión en disco, ¿sí? En milímetros, ya no estamos hablando de concentraciones. Y entonces se nos da vuelta el paisaje, porque números menores, en este caso son 6 milímetros, nos indican resistencia y números mayores nos indican susceptibilidad. Y él hizo lo mismo, contó cuántos aislados caían dentro de cada una de estas mediciones, de 18, 19, 20 milímetros, etc. Y con eso calcula el porcentaje de resistentes, intermedios o sensibles usando los puntos de corte clínicos para personas. Y entonces aquí de un paraguaso, en una lista, tenemos todos los datos del estudio, cómo se distribuye la población bacteriana para cada uno de los antimicrobianos y podemos tener información sobre los niveles de resistencia. Como se fijan aquí, tiene un 38% de resistencia, o sea, menos o parecido a lo que tenían en Nepal para el ácido nalidíxico, pero tienen porcentajes bastante menores para resistencia a ciprofloxacina, que es otra fluoroquinolona. Ahora, esta diferencia habitualmente se da por, y lo que hablábamos en la segunda clase, o la segunda sesión, con el número de mutaciones que están, que están presentes en la girasa A que tienen esas bacterias. Si tienen una mutación, van a tener resistencia al ácido nalidíxico. Si tienen dos mutaciones, van a tener resistencia al ciprofloxacina. Entonces, esto es un buen parámetro que nos dice que algo está pasando en el sentido que están generando mutaciones
pero no están generando tantas y por lo tanto es un buen momento para tomar medidas. Y lo mismo con los otros datos. Habitualmente en animales sanos tenemos altos niveles de resistencia, y esto volviendo a Nepal, altos niveles de resistencia, por ejemplo, a trimetoprim sulfa, porque se usa mucho en animales. Lo mismo para tetraciclina, que en este caso no tiene tetraciclina, sino que tiene tiaciclina, que es una tetraciclina de última generación que no debiera usarse más que para casos críticos. Pero esto es lo que viene como Vitec, el sistema que usó es fijo, no hay cómo cambiarlo. Ya, ¿qué más? Entonces, muestras de carne de pollo tomadas desde distintas carnicerías durante un año, un aislado Escherichia coli de cada muestra de carne cada vez que se visitó cada carnicería, difusión de disco y método CLSI, que es lo que les empecé después, y qué tan, nuevamente, aquí la pregunta importante es, ¿de dónde puede venir la Escherichia coli aislada? Esta que está aquí. Esta Escherichia coli está en carne, y por lo tanto puede venir de los animales, pero no sabemos porque no tenemos los datos de esos animales ante-mortem, o puede venir del procesamiento, o puede venir, porque estos son carnicerías, puede venir de la gente o de la manipulación de esas carnes durante el transporte, durante el almacenamiento, durante la venta. Y por lo tanto, los datos de esta vigilancia en carne tampoco debería usarse para guiar los tratamientos en animales. Tiene solamente uso en salud pública. Y finalmente, estos son datos de resistencia a los antimicrobianos en perros enfermos en Bután. Y aquí estos son perros enfermos, ¿sí? Estos son alumnos de Bután, PMH1, pero estos son datos de resistencia en Staphylococcus pseudointermedios en perros, en muestras de perros australianos. Y aquí entonces, de nuevo, la clasificación, según ASTA, que es la clasificación australiana, el tipo de drogas, cada droga específicamente, y él presentó los datos como un grafiquito para resistencia, intermedios o susceptibles, y tenía 316 aislados, y aquí está de nuevo la distribución, y esto nuevamente son concentraciones mínimas inhibitorias, números bajos son susceptibilidad, números altos son resistencia, eso, y esto lo hizo con SensiTiter, que es otra metodología automatizada. Pero esto es más que nada para mostrarles los datos. Ahora, estos datos, porque son de animales enfermos, de estafilococo, que causa enfermedad en perros, habitualmente piel y otros lugares, estos datos sí se pueden usar para identificar tratamientos para perros enfermos, ¿sí? Ahora, el hecho de que tengan un 68% de resistencia a penicilina no significa que no debemos usar penicilina. Bueno, pero eso ya viene con... eso ya es otro tema que no vamos a hablar hoy día porque estamos hablando de vigilancia. Entonces, ¿usaría estos datos para guiar el tratamiento de perros? Sí, porque son aislados de animales sanos. Perdón, de animales enfermos. Vamos al dato de INFRAM, entonces. Entonces, cuando tenemos vigilancia pasiva, estamos hablando de esto. Cuando estamos hablando de vigilancia activa, tenemos granjas, mataderos o plantas y puntos de venta. En estos casos son animales terrestres sanos, animales acuáticos sanos, en que se toman muestras fecales o del ciego, o de especímenes vivos en animales acuáticos. Incluso en animales acuáticos se toman muestras del agua que en las lagunas. Y, como dice aquí, habitualmente se busca Escherichia coli enterococcus, Salmonella campylobacter. Este es un buen resumen. Y cuando estamos hablando de alimentos procesados o alimentos durante el procesamiento o puntos de venta, aquí están los distintos tipos de animales, pero los microorganismos que buscamos son los mismos que los que usamos en animales sanos. Y aquí claramente que esto tiene que ver con salud pública. Por lo tanto, es importante que estos datos que obtenemos en animales sanos los tengamos que compartir con la autoridad sanitaria en salud pública, en salud humana, para que ellos tengan esa información y puedan tomar medidas. Ya, esto es INFARM. Está malo el título, perdón. Entonces, campos obligatorios de INFARM: origen, matadero, granja, especie animal, muestra, si son heces, hisopados,
muestras ambientales con estos hisopos ambientales o estas calzas. ¿Qué microorganismo? ¿Qué guía se usa? Ya vimos, CLSI o EUCAS. ¿Qué puntos de corte? ¿Ah? Criterio de interpretación, si acaso son puntos de corte clínicos o puntos de corte epidemiológico. ¿Cómo se hicieron las pruebas de susceptibilidad? Si es difusión o concentración mínima inhibitoria. Y dependiendo si usamos los datos de opción A u opción B, si son datos crudos, vamos a tener que tener además identificación del laboratorio, identificación del aislado, valor de la prueba e interpretación de la prueba si acaso es susceptible, intermedio, resistente. Si le estamos hablando de la opción B, es nuevamente todo esto. Ahora, en términos de la vigilancia epidemiológica, lo otro que nos pide Infarm es que indiquemos el nivel de representatividad, que eso no lo agregué aquí, perdón. Pero en el fondo es una vigilancia continua, es una vigilancia sistemática, o es un monitoreo, o es un piloto nacional que tiene representatividad a nivel nacional, pero es un vistazo, no es una cosa continua, o es un piloto a nivel local o en un grupo específico de animales. Entonces eso, todo lo que vimos antes con respecto al muestreo representativo, va también incorporado dentro de lo que pide Infarm en términos de información general para cada tipo de datos que uno quiere reportar. Carolina, pregunta. Hola, estimados, buen día, ¿me escuchan? Buenos días, Carolina. Buen día. Estimado, tengo una duda con respecto justo a la anterior diapositiva, que sí nos generó una duda cuando hablamos de un muestreo piloto. Si nos podría dar un ejemplito para poder diferenciar y entender mejor cuál sería un muestreo piloto. Un piloto, por ejemplo, puede ser un muestreo de, no sé, pongámosle que tienen 20 mataderos que procesan carnes de aves. Y entonces vamos a hacer un piloto en que vamos a solamente muestrear uno o dos, porque es un número menor de mataderos. No, probablemente no son representativos de todos los mataderos, porque son solamente dos, a menos que hagamos todo el proceso de selección aleatorio de los dos mataderos y después de los animales, etcétera. Entonces puede ser un estudio más pequeño enfocado en algo específico. O puede ser, por ejemplo, un piloto en que estamos buscando solamente por Escherichia coli y Salmonella, un indicador gram negativo y un zoonótico gram negativo, como un piloto para ver qué tipo de prevalencias tenemos, y a lo mejor en una etapa siguiente hacemos muestras o hacemos el procesamiento para las otras especies bacterianas, que son Campylobacter y Enterococos, por una cuestión técnica del laboratorio. O podría ser que nuestro piloto va a ser en aves, pero si la siguiente vez vamos a hacer o en aves de carne, y la siguiente vez vamos a hacer en aves de carne y en aves. Entonces, un piloto nada más se llama cuando es un estudio reducido en su representatividad y en el número de muestras. Bien, ¿Sí? le decía que, bueno, nos generó esa duda. Justo la semana pasada tuvimos una reunión para ver algunos temas en cuanto a la sistematización de datos de los laboratorios y tocamos el ejemplo de nuestro plan de muestreo que ya estaría concluido y con miras a organizar la implementación del plan de muestreo. Entonces ahí decíamos por qué nuestro plan de muestreo se llama piloto. Esta oportunidad más o menos sería nuestro plan de muestreo piloto porque es nuestra primera experiencia también, porque en cuanto al número de muestras, de acuerdo a la exposición que tuvimos del plan de muestreo, el muestreo es nomás representativo. Entonces, a ver, con ese ejemplo específico que le doy, esa sería la justificación de por qué lo denominamos por ahora piloto, nuestro primer plan de muestreo. Sí, yo creo que vale la pena decirlo piloto, porque en el fondo cuando hablamos de vigilancia lo que hablábamos sobre un proceso continuo. Entonces el proceso está recién empezando. Y obviamente que hay factores ahí de sustentabilidad, financiamiento, capacidades, etcétera. Si acaso ese piloto se transforma en algo continuo, entonces pasa a ser vigilancia. Si es un piloto y se empieza a hacer cada 3 años, bueno, ya pasa a ser monitoreo. Y por lo tanto podría cambiar la denominación del plan según qué es lo que pasa a través del tiempo.
creo yo. Ya, vamos a seguir, pues si no nos vamos a atrasar. Excelente. Ya, Sí, gracias. esto ya lo vimos, nos pasamos. Reportes a la resistencia. Voy a mostrarles los reportes de los Países Bajos, y esto es solo ejemplo, porque ya estamos con poco tiempo, pero los Países Bajos generan un reporte que es este que está aquí, el NETMAP y MARAN. Y MARAN es en animales y NETMAP es en personas, pero es un reporte que va junto. Por un lado el libro es el lado humano y por el otro lado el libro es el lado animal. Y es resistencia antimicrobiana y uso antimicrobiano. Y esto es de los datos del 2019, pero obviamente que esto se va publicando en forma regular, porque es parte de un sistema de vigilancia. Y entonces todos los años, creo que ahora tienen disponibles los datos del año 2023. Pero en el fondo, en este caso salmonela, de humanos, cerdos, entonces incluyen datos humanos en la parte de animales para hacer una referencia, y las distintas especies que se tomaron, de las cuales se tomaron las muestras, y cuáles son los tipos que se encontraron en términos de serotipos dentro de personas y dentro de cada uno de los tipos de animales. Esta es una manera de presentar los datos, que son el conteo. Lo otro que hacen ellos es la distribución, que es lo que ya les mostré recién, con porcentajes de resistencia, el intervalo de confianza de ese porcentaje, dónde podría estar, y eso nos indica la precisión. Si se fijan, la resistencia en este caso para ampicilina en esta salmonela es de un 24,8, pero a nivel poblacional puede estar entre un 22,9 y un 26,8, o sea, es bastante preciso. ¿Sí? Niveles de precisión bastante altos, porque estamos hablando de 1880 salmonelas, o sea, son hartas salmonelas. Ya, y esto es todo, en todos los animales, en todas las personas. Luego lo que hacen es dividirlas por serotipos. Y entonces hacen el mismo análisis para los distintos serotipos, para los distintos antimicrobianos, y por lo tanto se puede hacer un análisis más acabado de cuáles son los niveles de resistencia en, por ejemplo, estas que son las más importantes como causantes de infección zoonótica en personas, que son enteritis, tifimurium, y la otra que es importante sería infantis. Dublín, por ejemplo, produce diarrea ¿cómo se llama? En terneritos jóvenes. Y por lo tanto, esto no, o sea, no me sorprende, por ejemplo, que estos que producen enfermedades en personas tengan mayores niveles de resistencia que los otros, para, por ejemplo, los distintos antimicrobianos en general, si miramos la lista, porque son los que producen enfermedades en personas y por lo tanto son los que están bajo más presión de selección en términos de de generar resistencia dentro de las poblaciones humanas. Ya, aquí de nuevo, tifimurium, esto ahora lo ven por serotipo específico, de humanos, de cerdos, de ganado bovino y otras fuentes. Y aquí entonces tenemos altos niveles de resistencia, tanto en muestras humanas como de animales o de cerdos, para estos distintos antimicrobianos, y eso por lo tanto nos indica que tiene que haber un cierto grado de transmisión entre unos y otros, probablemente. Pero para eso habría que hacer análisis de las secuencias genoma completo, para ver la relación genética, y lo vamos a ver al tiro. Y lo otro que muestran son tendencias temporales a través de los años para específicamente Salmonella typhimurium, en humanos, en cerdos, en ganado, para los distintos antimicrobianos. Un poco desordenado, pero está clarísimo, por ejemplo, que aquí tenemos altos niveles de resistencia al, ¿qué sería esto? Gris, que es tetraciclina. Y a pesar que varía, ha bajado durante los años, siempre hay altos niveles de resistencia a tetraciclina, probablemente porque se usa mucho para el tratamiento de animales enfermos. Les dejo aquí el enlace para los reportes que hace Francia de Resapad. Resapad es fantástico, métanse al link porque es fantástico, porque uno puede elegir la especie, animal. Y estos son datos de vigilancia pasiva, no vigilancia activa. Esto que vimos recién son vigilancia activa. Vamos a tomar muestras de salmonela, muestras de heces en animales, y sacamos la salmonela, y las salmonelas las hacemos en análisis. En el caso de Resapad, que no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, es datos de vigilancia pasiva, animales enfermos. Entonces podemos elegir ganado, terneritos, diarrea, cuáles son los organismos que se encontraron y qué niveles de resistencia tienen ellos. Es excelente, es buenísimo, porque es todo online y es interactivo. Y el otro, que es CARS, que es el sistema de vigilancia canadiense,
Y entonces aquí está el enlace para el reporte que tienen ellos del año 2022, perdón, y que es muy parecido a lo que hace Holanda, pero tienen diferencias obviamente porque cada país presenta los datos de la manera que a ellos más les convenga o les parezca mejor. Y finalmente, y esto volvemos a lo que decía antes, el uso de los datos de secuenciación. Vamos a verlo tremendamente rápido. Para poder hacer análisis de secuencias de genomas bacterianos completos tenemos que tener un aislado puro, y esto es súper importante que sea un único aislado de una placa que yo sé que solamente tiene Escherichia coli, no tiene Klebsiella, no tiene otras cosas. Le vamos a hacer extracción de ácido nucleico y eso va después a un control de calidad para ver cómo es ese ácido nucleico, la calidad de ese ADN, y se hace una preparación de una biblioteca que es un kit comercial de la empresa que va a hacer la secuenciación o de la plataforma con la cual vamos a hacer la secuenciación. Y de ahí, como hablábamos la vez anterior, tenemos secuenciación que puede ser por Illumina, que son lecturas cortas, o secuenciación por Nanopore, Oxford Nanopore Technologies, que son secuencias de lectura larga. Y finalmente tenemos el análisis bioinformático que nos va a dar la información que nosotros vamos a usar. Ahora, el análisis bioinformático habitualmente en inglés se llama un pipeline, que en el fondo es una cañería. Una cañería. Y entonces, dentro de esta cañería, porque se hace automatizadamente en términos bioinformáticos, primero vamos a tener un control de calidad de los datos que nos dio la secuenciación, las lecturas cortas, las lecturas largas, vamos a eliminar las lecturas malas, vamos a eliminar los bordecitos de esas porque tienen los adaptadores, no vamos a ver el detalle, pero con eso ya podemos hacer la identificación de la especie y el ensamble del genoma después que ya tenemos buena calidad de lectura. Una vez que tenemos ensamblado el genoma, podemos hacer un montón de análisis. Por ejemplo, el serotipo. Ya casi, por lo menos en el mundo desarrollado, son pocos los laboratorios que están haciendo serotipificación de salmonela usando serotipificación tradicional con antisueros. Lo que se hace ahora más que nada es análisis de genomas completo porque es menos tiempo humano que se necesita y el tiempo humano es lo más caro en países desarrollados. Entonces, serotipos, tipos de secuencia, que es una manera de clasificar las bacterias según sus secuencias dependiendo del número. En Escherichia coli, por ejemplo, creo que son 7 genes que se buscan parejos en todas las aislados, y son genes que no cambian mucho con la evolución de la bacteria y por lo tanto se pueden clasificar. Podemos buscar genes de resistencia, podemos buscar genes de virulencia, podemos buscar lo que queramos. Y lo siguiente que se hace es un mapeo. En el fondo yo comparo mi secuencia con la cepa de referencia que hay, siempre hay una cepa de referencia para todas las bacterias, para todas las especies bacterianas, en las bases de datos internacionales de GenBank o de la Unión Europea o de los japoneses. Y una vez que tengo eso, puedo hacer un alineamiento, que en el fondo es ponerlas todas juntitas y ver qué diferencias tienen unas con otras. Y finalmente un análisis filogenético, que es a entender las relaciones que existen. Ahora, esto es a grandísimos rasgos, porque esto podría ser otras 10 sesiones más sobre esto, pues no lo vamos a hacer. Entonces, como análisis filogenético, esto es vuelta a lo que les había mostrado anterior. Aquí podemos, usando la información de las secuencias, podemos entender qué tan cercanas o distantes son ciertos aislados bacterianos unos de otros, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que estos que están aquí son distintos a estos que están acá, que son más lejos. Y esto se mide por la distancia que existe entre estos puntos y el común ancestro previo. Entonces, por eso aquí, bueno, en este caso están abajo los años en el eje, pero esto también son distancias filogenéticas. Además, y esto ya está un poco, se empieza a ver que hay ciertos grupos que están asociados con ciertas áreas geográficas. Por ejemplo, estos aislados que están acá, que son de Alemania, ¿sí? Y que son distintos a los aislados amarillos, que son de Dinamarca, y que son distintos a los aislados, pero no tan distintos, a los aislados de Singapur. Entonces nos permite entender relaciones genéticas y por lo tanto cuando tenemos, en el caso, por ejemplo, de ese caso de las salmonelas en Holanda, hacemos un análisis de la secuencia de genoma completo y podemos entender si la salmonella diffimurium que estaba en la carne o en los cerdos vivos o en las aves vivas es cercana genéticamente a la salmonella diffimurium que estamos encontrando en la gente, y con eso empezamos a tener un entendimiento, empezamos a entender qué relaciones genéticas hay entre esos
entre esos organismos. Y usando este sistema se pueden usar, o usando, en este caso estamos hablando de patógenos humanos, como este caso es Klebsiella pneumoniae, que es resistente, y este es el tipo de secuencia 258, que se identificó originalmente en el año 96, pero haciendo estos análisis genéticos, podemos identificar cómo se mueven las bacterias, por ejemplo, en este caso, a nivel temporal, a través de los años, y a nivel geográfico. Entonces, originalmente el año 96 se identificó en la costa este de Estados Unidos. 10 años después ya estaba en toda Latinoamérica, partes de Europa y norte de África. Y ya para el año, 10 años después, ¿sí? Para el año 90, sí, 20 años después, o sea, el año 2016, ya estaba en prácticamente todo el mundo. Entonces, haciendo análisis genético, podemos rastrear qué es lo que está pasando con un tipo de bacteria específica, con un tipo de resistencia específica, cómo se está moviendo a través del mundo, cómo está moviéndose a través del espacio y del tiempo. Lo mismo, por ejemplo, para esta Salmonella typhi, a través de los años, que identificó originalmente el año 90, a los 10 años ya estaba en gran parte de Asia, del sur de Asia, y a los 20 años estaba además en la costa este de África. Entonces, el análisis de los datos genéticos es súper importante porque nos permite entender mejor las relaciones que existen. Porque por un lado vamos a tener fenotipos de resistencia o genes de resistencia que se están transmitiendo, que estamos detectando en nuestro análisis epidemiológico, vigilancia activa. Vamos a tomar las muestras, pero no sabemos de dónde vienen, cuáles son las relaciones entre unos y otros. Si hacemos vigilancia integrada, en que tenemos animales, alimentos, gente, medio ambiente, la única manera de tratar de entender qué relaciones existen entre unos y otros es haciendo análisis genético de esas muestras, de esas cepas, de esos aislados. Y por lo tanto, tremendamente importante, y esto se ha hecho en la mayoría de los países a través de los programas de apoyo al desarrollo, es la adquisición de congeladores de buenas temperaturas, de bajas temperaturas, de menos 70 o menos 80, que les permita guardar, almacenar esos aislados para poder posteriormente hacer este tipo de análisis, porque muchas veces no se tienen los recursos en ese minuto, pero si tenemos un sistema sistematizado de aislamiento y de almacenamiento de bacterias, de aislados bacterianos, después de un tiempo vamos a tener aislados de distintos años y podemos hacer este tipo de análisis para ver patrones temporales, patrones geográficos, etc. Súper importante que dentro de la información que se almacena de los aislados que están almacenados vengan todos los datos, los metadatos que se llaman, de esos aislados, de dónde vienen, etc. Del modelo INFERM, toda esa información tiene que estar ahí. De dónde vienen, qué tipo de muestra, etcétera, etcétera. Todo. Qué especie, qué bacteria, todo. Y con eso terminamos. Fue largo. Muchas gracias por su atención y ahí los institutos participantes. Gracias, Mauricio. Como siempre, una excelente presentación. Me imagino que estás exhausto después de todo. Me voy a grabar bien. Ya, voy a dejarte compartir para que tenemos tiempo para una pregunta. Solo una pregunta. Si es que alguien tuviera. No hay preguntas. Carolina no tiene preguntas. Siempre tiene preguntas, Carolina. Está bueno. Está bien, está muy bien. Me gusta que hagan preguntas. Sí. Bueno, pareciera que no hay preguntas, entonces, de todas formas, si es que llega, si revisan después este material y surge, porque muchas veces uno compara lo que ve con lo que está haciendo y ahí empiezan a salir algunas preguntas adicionales, guárdenla y la podemos retomar la semana que viene, que ya es nuestra última sesión. Sí, última sesión. Entonces, próxima semana vamos a ver uso de estos datos, uso de los datos, que es cómo hacemos uso de los datos, que es importantísimo. Y probablemente podemos ver un poco sobre reportes, además que no alcancé a mostrarlo bien, pero es parte importante del uso de los datos que esa información de la vigilancia se publique, que llegue a la gente que tiene que llegar. Exactamente. Sí, si no todo lo que se hizo anteriormente. Y toda la plata y todos los recursos no y todo el tiempo no se pierden. Sí. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio. Nos dejamos entonces invitados a la última sesión.
Como siempre, esta sesión se la vamos a compartir después, junto a la presentación, así que si alguien no pudo estar, no se preocupe, o se perdió alguna parte o quiere revisar, lo puede hacer más tarde. Bueno, seguimos entonces. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien. Cuídense Que tengan mucho. buena tarde, buen día.